Bien, entonces para comenzar, plantear el desafío de consultarles a nuestros constituyentes, cómo se imaginan esta segunda etapa y recordarnos a todos nosotros que esto partió con un estallido social, por un reclamo urgente, histórico de justicia, y partió con un anhelo transversal y generalizado de superar el neoliberalismo. Esto va a tener sentido en la medida que la próxima constitución sea capaz de superar el neoliberalismo. Y en ese marco, que nos cuente, Clare, cómo se imaginan y cómo se imagina ella esta segunda etapa, en términos de los contenidos, en términos de la participación, de los procesos de deliberación dentro de la convención, etcétera, que se pueda desplegar ampliamente sobre estos temas. Así que bienvenida, Tiare, muchísimas gracias por estar aquí y el micrófono es tuyo. Gran Corúa. Bueno, primero que todo, me complace mucho poder estar con ustedes hoy en día. Agradezco especialmente a Elisa Loncón, que ella era la invitada, pero yo me sumé a su agenda de despliegue territorial. Y para mí estas instancias son muy importantes porque uno puede informar a cabalidad lo que está ocurriendo en el proceso constituyente y también puede resolver dudas, que me imagino que hay muchas. Bueno, yo soy Tiare Aguilera Hey, soy representante del pueblo Rapa Nui a través de los escaños reservados. Soy de profesión abogada y además compartir con ustedes que para mí Ñuñoa también es un segundo hogar. Yo desde Rapa Nui me vine a los 14 años a cursar la enseñanza media en el Manuel de Salas. Terminé toda la enseñanza media, primero, cuarto medio, y después, bueno, ya la universidad acá también en Santiago, así que estos son mis barrios también, y muy agradecida de lo que Ñuñoa ha significado para mí en términos educacionales principalmente. Y ahora también estoy recibiendo lo que va este proceso también en Ñuñoa. Contarles que el proceso constituyente, efectivamente, como bien lo señala mi compañero, se podría dividir en dos etapas. La primera, que fue de instalación, que fue bastante compleja, no solamente por lo que significó instalar a un grupo que es muy representativo de esta diversidad país. Fuimos 155 constituyentes que vienen desde territorios distintos y además se suman la participación por primera vez en espacios de poder de los escaños reservados, o sea, de los pueblos originarios a través de los escaños reservados, que se suman los 10 pueblos que están reconocidos actualmente. No así, por ejemplo, el pueblo tribal afrodescendiente, que quedó fuera de este proceso, y además el pueblo Selknam, que estaba en proceso de reconocimiento. Somos un grupo muy diverso, con realidades muy diferentes, y más de 100 constituyentes venimos de regiones, ¿ya? De alguna forma me atrevería a decir que es el órgano que representa esta diversidad, o que mejor representa esta diversidad existente en nuestro país. Por tanto, la primera etapa de la convención fue difícil en términos de instalarnos con todo lo que eso significa, y además considerando que este es un órgano sui generis. Esto es algo que está todos los países observando lo que ocurre en Chile, porque es un proceso de cambios, de transformaciones sociales que se está viviendo a través de la institucionalidad, a través de un proceso democrático, después de un plebiscito, donde se eligen también a los representantes directamente por la ciudadanía. Por lo tanto, ha sido bastante complejo de instalarnos, porque esto no es algo que se haya... nosotros tuvimos que crear todo, desde las normas que nos rigen para poder ordenar la deliberación, la forma en que nos íbamos a organizar. Por eso requerimos de 3 meses para poder dictar los reglamentos necesarios para poder ordenarnos cosas tan básicas como cómo dar el uso de la palabra, cuánto tiempo por constituyente, de qué forma íbamos a debatir los distintos temas, cómo se iban a conformar las comisiones, etc. También nos tocó impulsar un proceso administrativo bastante complejo, porque no estaban creadas las condiciones. Una vez que nos tocó comenzar con nuestras funciones el 4 de julio, yo creo que todos pudieron vislumbrar lo que significó la instalación, que fue bastante compleja al inicio. También tuvimos entre medio que enfrentar varias elecciones, no solamente presidencial, sino que parlamentaria, y además
solicitar el presupuesto correspondiente al año 2022. ¿Ya? Entonces todo eso ha ocurrido en este tiempo que podríamos como señalar como la etapa inicial de instalación, y además que tuvimos que elegir una mesa directiva que, bueno, prontamente llegará Elisa Loncón, que fue la figura que representó esta primera etapa como presidenta de la convención junto a Jaime Baza, pero además impulsamos desde la convención la horizontalidad de esta mesa para cambiar un poco los paradigmas, para que fuera una mesa paritaria, horizontal, que reflejara las distintas fuerzas políticas existentes dentro de la convención, y eso fue lo que finalmente terminó llamándose como la mesa directiva ampliada, que fueron 9 representantes, Elisa Loncón, Jaime Baza, y se sumaron 7 vicepresidencias adjuntas, entre las cuales me tocó a mí formar parte de una de ellas, de este cupo reservado para escaños, ¿ya? Y ahora en qué estamos. También pudieron vislumbrar, me imagino, la elección del cambio de mesa, que por reglamento nosotros también nos comprometimos a que la primera mesa ampliada tuviese una rotación. Eso era súper importante porque de repente uno cuando se queda mucho en el poder, si bien es bueno porque tenemos muy poco tiempo, al mismo tiempo queríamos visibilizar distintas fuerzas, distintos liderazgos, para que tuviese esta mesa la mayor representatividad posible. Por eso decidimos que la mesa fuese rotativa y que después de 6 meses pudiésemos elegir una nueva mesa, que es lo que ocurrió hace un par de días, el 5 de enero, cuando ya se conformó con María Elisa Quinteros, que ella es la actual presidenta, junto a Gaspar Domínguez, dentro de esta mesa más restringida. Y se suman 5 vicepresidencias adjuntas que representan de alguna forma distintos colectivos o distintas fuerzas políticas. Quedan 2 cupos disponibles que vamos a ver cómo estos se van... llegó Elisa Loncón. Bueno, ya le dimos con un gran aplauso y lo repetimos la bienvenida a Elisa Loncón. Presidenta saliente de la Convención Constitucional y representante del pueblo mapuche, lo tenemos acá. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar entonces con la presentación de Yara Aguilera. Luego seguiríamos con nuestra presidenta saliente, Elisa Loncón. Bueno, señalar también que en esta etapa, en la segunda etapa que correspondería a la etapa final, que serían los 6 meses que quedan, nosotros nos hemos organizado para debatir, deliberar los distintos temas en 7 comisiones temáticas. Cada comisión verá temas que son muy relevantes dentro de la convención. Por ejemplo, la primera comisión se ocupará de deliberar con respecto al sistema político, al sistema electoral y también al Congreso, ¿ya? Y después viene la segunda comisión, que es la que forma parte de Elisa, y ahí podrá ahondar más de lo que están deliberando en dicha comisión. Es de principios, ciudadanía y nacionalidad. Después viene la tercera comisión, que es la que yo formo parte, que es forma de Estado y descentralización. Después viene la cuarta comisión, que es derechos fundamentales. La quinta comisión de medio ambiente y modelo económico. La sexta comisión, poder judicial, órganos autónomos y normas transitorias. Y la séptima comisión temática es algo totalmente innovador que incorpora ciencias, cultura y patrimonio.
Además hay dos comisiones transversales porque era muy relevante que tuviésemos un componente fuerte de participación popular, no ciudadana, popular, porque incorporamos la opinión de niños, niñas, jóvenes y personas privadas de libertad para hacerlo más extensiva. Y estas dos comisiones son, las dos funcionales son participación y consulta indígena, que ahí formamos parte de los 17 escaños más 8 convencionales que no vienen desde escaños. Y además está la Comisión de Participación Popular, que las dos comisiones se encargan de hacer participativa a la ciudadanía, tanto a través de iniciativas de norma que uno pueda subir o patrocinar a través de la plataforma, y también otros mecanismos como audiencias públicas, que recibieron las 7 comisiones temáticas, dentro de los varios mecanismos que están considerados, porque también están los cabildos, hay algunas asambleas agendadas. Entonces para nosotros era súper relevante que existieran estas dos comisiones funcionales y que pudiesen hacer partícipe a la ciudadanía y poder también legitimizar el proceso. Eso en términos bien generales, y ahora los dejo obviamente con Elisa Loncón para que puedan escuchar de ella lo que ha sido de primera fuente, y además con un rol muy preponderante, que es la presidencia de este órgano, que es la convención, y que acabamos de terminar nuestro periodo, y que yo, bueno, quizás viene muy directamente, pero siento que fue una muy buena mesa donde primó el respeto, el compañerismo, a pesar de que habíamos de todo o sea, habían personas representativas más de derecha, de izquierda, movimientos sociales, pueblos originarios, pero fue una mesa donde logramos instalarnos y logramos trabajar colaborativamente y lograr los consensos que se estaban esperando. Muchas gracias. Muy bien, Mari Pulamien, Mari Pudomo, Puenchu, Popichiqueche, Puche, ¿qué tu bachi de Trancahuén? Bachi, Rumumeo, Chamuno, Tanentuani, Mapurumón, Tanilamien, Tiare, Nentuin, Rapanui, Femeshi, Peleita, in Chile, Maputa, in Sin. Fenchen Kimon, Fenchen Kiwan, Fenchen Yamugun, Tablelo Tvameo, Temo Tamiauli, Inta y Shinta y Keguanta y Kimon. Este es el Chile que ha estado oculto también. Es el Chile que tiene muchas lenguas, es el Chile que tiene conocimiento, que tiene muchos saberes, pero que nunca antes habíamos instalado estos saberes a nivel de lo político para definir una nueva constitución. Yo me siento muy orgullosa y les pido la disculpa por el atraso. Es difícil a veces coordinar los tiempos, andaba haciendo una filmación y se atrasaron ahí y me salí tarde y después el tráfico estaba complejo. Pero agradecerle su tiempo allí, su disposición, su interés por seguir la Convención Constitucional, porque la estamos escribiendo, y ustedes con escucharnos, y ustedes con interesarse, ustedes con acercarse a nosotros, también están escribiendo otros párrafos, otras ideas, otras normas. Recién Tiare, ella habló de la participación ciudadana. Siempre lo hemos dicho, somos 154 los convencionales que estamos trabajando ahí, pero el otro brazo es la sociedad civil organizada. Son ustedes, son los niños que están acá, son las mujeres que están también buscando participar, y en ese contexto es fundamental que nos podamos coordinar y ver de qué manera se hace esa participación. Tuvo un problema, ahora sí, ahora está saliendo. Entonces, desde que ustedes saben, desde la Constitución de Pinochet y ante la del 25 y ante otras anteriores, siempre fueron escritas por hombres, señores con corbata y con apellidos, nunca las mujeres, menos las naciones originarias, menos las niñas, los niños.
llegamos a tal crisis que se instaló la Convención Constitucional también gracias al empuje de la ciudadanía. Ustedes lo saben, esto no hubiera sido posible sin la movilización social y sin esa inteligencia que caminó en la calle. Fuimos personas, pero caminamos con inteligencia. Y esa inteligencia tuvo un relato común, le pusimos dignidad. Detrás de esa dignidad estaban todos los pueblos, estaban las mujeres, los hombres, estaban los adultos, las regiones, estábamos todos. Y ese todo que estábamos fue lo que ustedes mismos nos eligieron constituyente y el que está hoy día en la Convención Constitucional. Entonces, estamos pensando un Chile superando las antiguas constituciones y no puede ser una constitución que esté por debajo de los estándares internacionales de los derechos humanos, de los derechos civiles y de los derechos políticos que nosotros, todos los pueblos, tienen en el mundo. Entonces tiene una base mínima que nosotros tenemos que garantizarla. Y son los derechos fundamentales y son los derechos de la nación originaria y son también, y esa es la discusión que estamos dando, los derechos de la naturaleza. No podemos crear una constitución sin hacernos cargo del problema que tenemos por el calentamiento global y la crisis ambiental. Nuestra gente no tiene agua en los campos, acá en Santiago y donde sea, y toda la contaminación de los aires, toda la contaminación que se ha producido por el extractivismo de la naturaleza, nos está enfermando, nos está matando la biodiversidad. Los humedales y las contaminaciones, la gente que vivía de la pesca, por ejemplo, y que vivía de todo el trabajo de recolección de marisco, hoy día en muchas partes ya no lo puede hacer. ¿Y de qué va a vivir? ¿De qué vamos a vivir si nosotros no nos preocupamos de garantizar un río con agua clara y pura para las generaciones del futuro? Entonces, tenemos una responsabilidad histórica, social, ética con la naturaleza, donde nosotros cada uno tenemos que empujar ese reconocimiento. Es difícil muchas veces para una persona tal vez de 80 años entender que pueda tener derechos un río o un zorzal que anda cantando, pero la circunstancia ecológica que estamos viviendo hoy día nos hace pensar que ese zorzal necesita su canto y necesita vivir tal cual nosotros necesitamos vivir. Y ahí es que está la historia de este país hermoso, porque tenemos diversidad de pensamiento, diversidad de cultura, y las naciones originarias queremos entregar y estamos entregando lo mejor de nosotros para esta plurinacionalidad, que son los valores de respeto, de cuidado y de vínculo espiritual con la naturaleza. Que para nosotros ha sido importante. Yo crecí en el campo y sentía el amanecer, sentía la brisa del amanecer del sol y caminaba con ellos porque salíamos a trabajar temprano. Y yo digo, los niños en la ciudad que no tienen esa posibilidad de sentir ese aire y esa mañana, ese amanecer tan hermoso que hasta produce este vínculo espiritual que aprendimos nosotros. Y nuestro pueblo ofrendamos a la Madre Tierra porque es la mamá, porque se le cuida, se le quiere y se le protege. Entonces, esa filosofía, ese pensamiento que tanto necesitamos ahora, todavía está vivo en nuestro hermoso país. Y lo tenemos, la nación originaria. Y eso es lo que nosotros lo vamos a compartir, lo vamos a colocar en la nueva Constitución como los derechos del come moñel, del buen vivir, los derechos del summa causa,
Porque ¿qué significa? Vamos a tener buen vivir en la medida de que el hombre y las mujeres se respeten mutuamente. Pero vamos a tener ese buen vivir en la medida que también esos hombres, esas mujeres, esas diversidades también respeten a la naturaleza. Si no, no hay buen vivir. Si no hay enfermedades, hay cáncer, hay una serie de otros problemas que nos están afectando hoy día. Entonces, esta constitución, este proceso constituyente nos está llevando a pensar a por qué estamos aquí. Llegamos a tal crisis que se instaló la Convención Constitucional también gracias al empuje de la ciudadanía. Ustedes lo saben, esto no hubiera sido posible sin la movilización social y sin esa inteligencia que caminó en la calle. Fuimos personas, pero caminamos con inteligencia. Y esa inteligencia tuvo un relato común, le pusimos dignidad. Detrás de esa dignidad estaban todos los pueblos, estaban las mujeres, los hombres, estaban los adultos, las regiones, estábamos todos. Y ese todo que estábamos fue lo que ustedes mismos nos eligieron constituyente y el que está hoy día en la Convención Constitucional. Entonces, estamos pensando un Chile superando las antiguas constituciones y no puede ser una constitución que esté por debajo de los estándares internacionales de los derechos humanos, de los derechos civiles y de los derechos políticos que nosotros, todos los pueblos, tienen en el mundo. Entonces tiene una base mínima que nosotros tenemos que garantizarla. Y son los derechos fundamentales y son los derechos de la nación originaria y son también, y esa es la discusión que estamos dando, los derechos de la naturaleza. No podemos crear una constitución sin hacernos cargo del problema que tenemos por el calentamiento global, la crisis ambiental. Nuestra gente no tiene agua en los campos, acá en Santiago y donde sea, y toda la contaminación de los aires, toda la contaminación que se ha producido por el extractivismo de la naturaleza, nos está enfermando, nos está matando la biodiversidad. Los humedales y las contaminaciones, la gente que vivía de la pesca, por ejemplo, y que vivía de todo el trabajo de recolección de marisco, hoy día en muchas partes ya no lo puede hacer. ¿Y de qué va a vivir? ¿De qué vamos a vivir si nosotros no nos preocupamos de garantizar un río con agua clara y pura para las generaciones del futuro? Entonces, tenemos una responsabilidad histórica, social, ética con la naturaleza, donde nosotros cada uno tenemos que empujar ese reconocimiento. Es difícil muchas veces para una persona tal vez de 80 años entender que pueda tener derechos un río o un zorzal que anda cantando, pero la circunstancia ecológica que estamos viviendo hoy día nos hace pensar que ese zorzal necesita su canto y necesita vivir tal cual nosotros necesitamos vivir. Y ahí es que está la historia de este país hermoso, porque tenemos diversidad de pensamiento, diversidad de cultura, y las naciones originarias queremos entregar y estamos entregando lo mejor de nosotros para esta plurinacionalidad, que son los valores de respeto, de cuidado y de vínculo espiritual con la naturaleza. Que para nosotros ha sido importante. Yo crecí en el campo y sentía el amanecer, sentía la brisa del amanecer del sol y caminaba con ellos porque salíamos a trabajar temprano. Y yo digo, los niños en la ciudad que no tienen esa posibilidad de sentir ese aire y esa mañana, ese amanecer tan hermoso
que hasta produce este vínculo espiritual que aprendimos nosotros. Y nuestro pueblo ofrendamos a la Madre Tierra porque es la mamá, porque se le cuida, se le quiere y se le protege. Entonces, esa filosofía, ese pensamiento que tanto necesitamos ahora, todavía está vivo en nuestro hermoso país y lo tenemos, la nación originaria. Y eso es lo que nosotros lo vamos a compartir, lo vamos a colocar en la nueva Constitución como los derechos del Cume Moñén, del buen vivir, los derechos del summa causa, porque ¿qué significa? Vamos a tener buen vivir en la medida de que el hombre y las mujeres se respeten mutuamente, pero vamos a tener ese buen vivir en la medida que también esos hombres, esas mujeres, esas diversidades también respeten a la naturaleza. Si no, no hay buen vivir. Si no hay enfermedades, hay cáncer, hay una serie de otros problemas que nos están afectando hoy día. Entonces, esta Constitución, este proceso constituyente nos está llevando a pensar a por qué estamos aquí. Nos llevó a ese punto. Estamos acá para seguir este sistema de destrucción, de depredación, de maltrato, de violencia, de mentira hacia nuestros niños. Podemos cambiar, somos seres inteligentes, tenemos lenguaje y con el lenguaje nosotros podemos hacer realidades que antes no estaban. Y esa es la realidad que antes no estaba, en la que hoy día le estamos poniendo nombre con los derechos de la Madre Tierra, los derechos de la naturaleza. En materia de niñez, hemos recibido audiencia de niños que nos piden tener derechos a voto ya para decidir a los 16 años, porque ellos son objetos penales desde los 14. Se les castiga, pero por otro lado no se les da la posibilidad de tomar decisiones. Estamos muy preocupados por la niñez, porque también hemos desarrollado por diferentes vías institucionales convenios donde se nos acerca la problemática de la niñez. Y la niñez, si no la protegemos, no la cuidamos, no confiamos, no le damos la fuerza a esos niños hoy día, mañana va a ser mucho más complejo. Y esos niños necesitan nuestro cariño, nuestra protección, necesitan los derechos, el tema de la educación pública, gratuita, para todos, desde la primera infancia hasta cuando termine la universidad. Entonces, ¿qué está pasando en la convención? Hemos firmado varios convenios con las universidades y las universidades están en la discusión y apoyando la discusión de la educación pública. Están los colegios de profesores, las profesoras y profesores, centros de alumnos que han llegado, están instalando, y esto ya viene de la historia de los pingüinos del 2006. Entonces, no podemos soslayar, no podemos dejar de lado que la educación sea pública, el Estado se haga cargo y no se haga más negocio con la educación pública. Quiero aclarar con esto que la educación pública no significa ir contra el derecho de los padres a decidir la educación de su hijo. Tenemos nosotros ahí un grupo de convencionales que nunca ha estado de acuerdo con que se cambie la Constitución y que nos maneja y nos manipula el discurso para decir que nosotros estamos contra el derecho de los padres. Eso es mentira. Los padres siempre van a tener los derechos sobre sus hijos, sobre la educación y cómo quieren hacerlo, pero lo que no podemos permitir de que se comercialice con la educación, con la salud, con las pensiones de nuestros adultos mayores. Entonces, son las discusiones que hoy día se están haciendo. Hemos recibido todos los insumos a través de la audiencia pública y ahora cada comisión está redactando normas.
nosotros y la ciudadanía, porque la ciudadanía, por ejemplo, se instaló una norma por el derecho al aborto, se instalaron normas, porque cada norma que se instala tiene que tener 15.000 firmas para el ciudadano chileno, y para los pueblos indígenas se exige 120 firmas. ¿Esto por qué? Porque nosotros somos el 10%, un poco más del 10% de la población chilena. Entonces, cuando nosotros nos instalamos como escaño reservado, la base que se nos exigió fueron 120 firmas que respaldaran nuestras candidaturas, y estamos usando el mismo modelo para que los pueblos indígenas instalen también sus demandas. En materia de educación, se ha ingresado también, hay una sobre educación que es plurinacional e intercultural. Eso es lo que nosotros siempre hemos aspirado, en términos de que la escuela tiene que enseñarnos a respetar, tiene que enseñarnos a no discriminar, porque a veces el niño repite lo que el padre dice, y son los niños, repitiendo ese discurso, discrimina a su compañero cuando es diferente. Entonces, una educación pública no sexista, que no discrimine por raza, por clase, ni por pertenencia de pueblo, es una verdadera educación cuando se dice de una educación intercultural. Y que además de eso potencie el aprendizaje, el cultivo de las lenguas originarias. En mi comisión, yo integro la comisión de principios, y en esa comisión estamos redactando el principio de la plurinacionalidad, el principio del plurilingüismo para el país, el principio del cumemoñeno, buen vivir o suma causa y para todo. Tenemos que instalar una norma de nacionalidad, en términos de que tendremos que hablar de nacionalidades tal vez, porque en mi carnet yo aparezco chilena, o también independiente de los pueblos aparecemos chilenos, pero a nosotros se nos ha negado así. Nosotros somos mapuche, rapanui, quechua, y hay que ver de qué manera usamos una norma que favorezca ese reconocimiento. Entonces, son parte de la normativa que estamos instalando. Ahora, una norma, como por ejemplo plurinacionalidad, que queda en el principio. Los principios es como el paraguas que va a orientar el resto de las normas y el resto de la Constitución. Entonces, si hay una norma en forma de Estado, ¿qué forma va a tener este Estado? Va a ser plurinacional. ¿Qué va a significar un Estado plurinacional? Vamos nosotros a decir, ¿qué significa para nosotros? Ejercer autonomía, pero al mismo tiempo ejercer autodeterminación. ¿Cómo se ejerce la autodeterminación? No significa secesión, no significa poner un muro al vecino, al contrario, compartir más con el vecino en relaciones de respeto, pero que para nosotros va a significar ser parte de las decisiones políticas, que los pueblos puedan estar en el Congreso decidiendo políticamente por el futuro cultural, económico, político de sus respectivos pueblos. Y eso lo reconocemos como libre determinación. Entonces el Estado plurinacional tendrá que instalar tal vez escaños reservados para que tengamos dentro parlamentarios indígenas que representen a los pueblos, y que sean esos parlamentarios quienes digan cómo quiero el bilingüismo en el Guaymapo o en Rapanui. Porque ¿qué ha pasado ahora? Que personas, ministros, que jamás han dicho una palabra en nuestras lenguas, deciden la educación bilingüe. Y obviamente no tienen el corazón para tomar una decisión compartida, una decisión por respeto y reconocimiento del otro. Entonces, es lo mismo, la mujer que decida, la diversidad sexogenérica que decida, los pueblos que decidan, porque somos grandes, porque tenemos el derecho a decidir. Eso es lo que dice
a nivel internacional y se establece como derecho de la libre determinación. Entonces, en el fondo la Constitución son como módulos que se van armando y tiene que haber una congruencia entre uno y otro para tener este gran texto que va a orientar el comportamiento político, social, económico y de naturaleza de este país que se llama Chile. Es harto lo que hay que hacer y para avanzar es que estas reuniones son fundamentales. Nosotros tenemos un plan para trabajar estos 6 meses, para el 4 de julio, el próximo 4 de julio, tener la Constitución redactada. Después de eso viene organizar el plebiscito de salida, pero nosotros como convencionales, somos convencionales constituyentes hasta ese periodo. Y ahí acaba nuestro tiempo y ahí acaba nuestra accionar en las definiciones de la política de este país. Después le corresponde al Poder Constituido preparar el plebiscito de salida. Antes del plebiscito de salida, nosotros tenemos ese cronograma, estamos redactando normas y estamos recibiendo normas desde la ciudadanía hasta el 1 de febrero. En febrero vamos a entrar, cada comisión hace su informe y luego entramos a la votación de las normas en el Pleno. Las normas tienen que ser aprobadas por el Pleno, por la mayoría del Pleno, y vamos a estar febrero, marzo, abril votando, poniendo, complementando, pero avanzando en todo lo que es las normas que van a regular la nueva Constitución del pueblo de Chile. Por suerte, esta Convención Constitucional tiene los rostros que antes no estaban decidiendo la política de Chile. Están todas las regiones, están las mujeres, están profesores. No hay nadie que tiene la hegemonía política dentro de la Convención Constitucional. Cuando ustedes vieron cuánto nos costó votar, se debe a eso. Cuánto nos costó elegir a la presidenta que tomaba el segundo periodo, se debe a eso. Porque aquí hay que ponerse de acuerdo y no hay acuerdos superiores que nos empiecen a decir tú tienes que hacer esto. Tuvimos un ejercicio democrático y la convención terminó y da continuación a la primera etapa, con los movimientos sociales independientes a la cabeza, con jóvenes, con mujer feminista, mujer que tiene un compromiso, viene del sistema público, un médico que viene también del sistema público, y que era imposible pensar que una feminista que está por los derechos de las mujeres, odontóloga y una persona que es de la diversidad sexogenérica, tome la posta para continuar con este proceso, pero ahí lo tenemos. Entonces, eso es como es lo que se está leyendo de Chile. Chile está siendo un país interesante para toda Latinoamérica, para todo el mundo, porque tenemos esta posibilidad de que un grupo de chilenos electos democráticamente de todas las diversidades instalan una constitución que se va a escribir con paridad, que se va a escribir con pueblos originarios, con las regiones, y que se va a escribir también con este sentimiento de respeto por la naturaleza, y eso se vuelve muy importante para un ejemplo a seguir por todos los otros países que no han hecho las reformas constitucionales, incluso los países europeos que tienen sus reformas y que no tienen la discusión, por ejemplo, ambiental que está instalada en todas partes.
Entonces, eso es como lo que se valora y que todos los niños que están y las personas que estamos acá, estamos llamadas a comprender esos discursos, a entender qué hay detrás de cuando se dice descentralización, paridad y diversidades. Y en ese camino es que el trabajo que hacemos nosotros ahí pasa por ese tiempo que se necesita para llegar a acuerdo. Y cuando no tenemos acuerdo, tenemos que votar y que siempre se instale el acuerdo mayoritario. En materia de pueblos indígenas, tenemos los escaños reservados, al cual nosotros estamos trabajando y estamos iniciando el proceso de consulta. Ahora se está difundiendo. No es cierto que esta presidenta ha estado en contra de la consulta. Siempre se instalan mentiras, y las mentiras se instalan por todos los bandos, desde los extremos, por ambos extremos. La verdad que nosotros tenemos que ser muy claros que estamos ahí para instalar derechos, no para negar derechos. Y cuando alguien anda diciendo que estamos negando derechos, hay que dudar de quién lo está diciendo, porque no necesitamos entramparnos a nosotros ni que se entrampe a la ciudadanía. Hay que hablar con la verdad, hay que hablar con la razón y hay que defender esa verdad y esa razón. No podemos permitir que por un interés particular de alguien se trate de torpedear el proceso, porque hay que cuidar ese proceso y porque las mentiras no son la forma como el pueblo llega a acuerdo. Los pueblos llegamos a acuerdo por nuestras grandes necesidades compartidas, colectivas, y porque confiamos en el otro. Los movimientos se instalan por la confianza que uno pone en el otro. Eso es forma colectiva. Pero cuando no hay forma colectiva se instala la desconfianza y se acompaña de la mentira para desacreditar el proceso. Y a eso no debemos llegar. Hay que dudar de la mentira, hay que dudar de la gente que dice que aquí se niegan derechos, hay que dudar de la gente que está de alguna manera diciendo aumentemos, qué sé yo, 6 meses más, 3 años, porque no se trata de eso. A nosotros se nos dio un mandato, y ese mandato es escribir, darle a este país una nueva constitución. El día en que le entreguemos al país una nueva constitución, no vamos a resolver el tema de la AFP y de la educación pública en ese mismo momento. No vamos a resolver el problema de la violencia ni los problemas económicos, pero sí vamos a dar una solución, un porcentaje de la solución a la profunda crisis que tiene este país. Y para eso estamos ahí. Por eso es que yo invito a los convencionales y todas partes donde hablo, avancemos, trabajemos profundamente y démosle en el tiempo que nos dieron esta tarea terminada. Fue la manera como nos orientamos con el vicepresidente Jaime Baza y nos preocupamos de que esto fuera metódico, que tuviera un tiempo, que tuviera un orden, que tuviera un programa, que tuviera un soporte para continuar, y lo logramos. Y esa fuerza, esa convicción, ese aprendizaje está en la convención. Por cuanto esta nueva presidenta, María Elisa Quintero, tiene la misma visión, tiene la misma necesidad, la misma emergencia, y en ese acompañamiento vamos a lograr en un año tener esta nueva constitución. No sé qué no lo puedo decir. Muchas gracias. Yo creo que podemos dejar un tiempo para responder. Pueden hacer preguntas y entre las dos vamos
vamos respondiendo, todos pueden preguntar. Sí. Gracias. Justamente agradecemos las palabras de Elisa Loncón, también de Tiare Aguilera, que nos ilustran mucho de cómo viene este proceso. Nos han llegado algunas preguntas. Las 4 primeras tienen que ver con el mismo tema, que habla de esto que estamos viviendo acá, que es el tema de la participación. En el caso de la Junta de Vecinos número 23, plantea justamente la existencia de este espacio de iniciativa popular de norma, que ya está en curso y que es un mecanismo, pero pregunta que una vez que se acabe ese proceso, ¿de qué forma, aparte de la movilización social, dice Alejandro Díaz, presidente de la Junta de Vecinos, aparte de la movilización social, ¿de qué forma podrá participar la ciudadanía, el pueblo, en esa decisión posterior a la iniciativa popular de norma, cuando se esté resolviendo los temas? Es una pregunta bien importante porque tiene que ver con un momento decisivo. Lo mismo, cómo se acerca esto más a los vecinos, en esa misma línea, cómo se acerca este proceso a las juntas de vecinos, que son parte de nuestra base social organizada. Y en ese mismo contexto, la cuarta pregunta es, ¿cuál va a ser el rol de los plebiscitos dirimentes que fueron aprobados por la Convención? No se ha vuelto a hablar mucho de eso. Se sabe que depende de una iniciativa legislativa del Congreso, pero lo aprobó, es un mandato del Poder Constituyente sobre el Poder Constituido. Y por lo tanto, se van a realizar los plebiscitos dirimentes a propósito de otras formas de participación directa de la sociedad en la toma de decisiones constitucionales. Y finalmente, esas son las primeras 4 preguntas que tienen que ver con el tema de participación, cuál es su opinión, y finalmente una pregunta específica sobre el tema de educación, cómo se imagina la implementación de la educación multicultural en la escuela pública, cómo se la imaginan en concreto. Eso, sí, Tiare y luego Elisa. Muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de ser bastante concisa con respecto a la respuesta. Yo siempre lo señalo. Yo creo que obviamente nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos dentro del tiempo en el cual se nos mandata a redactar y a presentarle al país una nueva constitución que logre plasmar las principales demandas de la ciudadanía. Y también es una oportunidad para incorporar no solamente lo que el país atraviesa, sino que los desafíos a nivel mundial. O sea, todos sabemos la situación crítica que estamos enfrentando con respecto al cambio climático. Tenemos una tremenda oportunidad, no solo país, sino que global, de incorporar estos temas en la Constitución. Con respecto al proceso participativo, es súper importante el plebiscito de salida, pero yo creo que es mucho más importante este proceso en sí y lo que genera. El hecho de que nos podamos reunir, el hecho de que cada convencional tiene, desde que se inicia este proceso, todos los meses ha tenido que volver a los territorios y que tengamos que hacer despliegue territorial para estar no solamente recibiendo y escuchando a los distintos ciudadanos de los distintos territorios de Chile, sino que también informando y haciendo este trabajo de educación cívica que es tan urgente en nuestro país. Nos van al mismo tiempo insumando con todo lo que requiere este proceso. Hay distintas instancias de participación, una de ellas las iniciativas de norma popular o iniciativas de norma indígena que tienen como fecha límite el 1 de febrero hasta el 20 de enero para poder subirlas a la plataforma, pero poder patrocinarlas es hasta el 1 de febrero. Y además tenemos otro mecanismo que son las iniciativas constituyentes que den mínimo de 8 constituyentes y un máximo de 16 podemos presentar iniciativas constituyentes. Pero también están las audiencias públicas, como les señalaba, que cada comisión podía dentro de un plazo recibir audiencias públicas, no solamente las comisiones actuales, sino las que fueron transitorias. Pero también está efectivamente el plebiscito dirimente, que ya no depende de nosotros. Pero yo creo que esto es súper importante porque si bien nosotros somos un órgano autónomo, al igual que el Poder Ejecutivo y al igual que el Congreso, es súper importante que el país entero dimensione la magnitud de este proceso y estemos todos alineados en la importancia que esto significa para el país. Porque
¿qué es lo que ocurriría si es que el plebiscito de salida no termina siendo satisfactorio? Por ejemplo, que terminemos no aprobando o que el documento en sí no satisfaga las expectativas de tantos chilenos. Significaría que volveríamos a la Constitución actual, la cual se pidió expresamente por un alto porcentaje que tuviese que reformarse. Por lo tanto, las consecuencias políticas de lo que eso significa son bastante, que es un escenario muy lamentable que ocurriría en el país. Entonces yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos también, ya no depende de nosotros el plebiscito de dirimente, esto se hace la solicitud, depende de otro órgano, pero yo creo que también hay que ser bastante responsable de dimensionar el proceso histórico que estamos viviendo y también colaborar a que ello realmente ocurra y que podamos llegar a la mayor cantidad de ciudadanos que puedan participar. Hay otras instancias que es como, por ejemplo, el despliegue territorial, que eso también acerca mucho la convención a los territorios. Y con respecto a estas instancias que se van replicando dentro de los 155 convencionales a sus distintos territorios, también acercan bastante. Yo creo que Chile necesita fortalecer también las organizaciones de este tipo que han sido durante mucho tiempo relegadas a un segundo plano, y estos ejercicios permiten de alguna forma volver a reencartarnos con el proceso participativo. Y la Convención ha creado mecanismos que han sido muy que por primera vez se incorporan, la plataforma de poder subir iniciativas es algo no antes realizado y es algo que permite incorporar a la ciudadanía a través de 15.000 firmas, que quizás parece un número muy elevado, pero ya tenemos más de 6 iniciativas que han juntado ese número de firmas, y estamos también a la espera de las iniciativas populares indígenas, que también han llegado varias. Entonces, esos han sido los mecanismos. Con respecto, yo solamente complementaría lo que señalaba Elisa, que hizo un muy buen resumen de lo que se está discutiendo dentro de la Convención, pero nosotros estamos discutiendo principios que no estaban incorporados antes y que tan urgentes son de incorporar ahora, como solidaridad, por ejemplo, como principio, como equidad territorial, como efectuar la descentralización urgentemente. No hemos avanzado mucho en descentralización y es urgente que cada territorio cuente con una descentralización real, que tengan las regiones el presupuesto adecuado, que tengan la autonomía adecuada. Estamos discutiendo un Estado regional y con todo lo que eso implica. Estamos discutiendo derechos que no están incorporados, como el derecho a la vivienda digna, educación no solamente gratuita y pública, sino que también de calidad, que es fundamental que vayan de la mano. Estamos incorporando el reconocimiento de los pueblos originarios, que es tan básico. Estamos más de 20 años atrasados en ese reconocimiento. Estamos incorporando autonomías territoriales indígenas, entre muchas otras materias, la incorporación del cambio climático en la Convención, la incorporación del maritorio, no solamente el mar, que no hay ninguna mención al mar en la Constitución actual, sino que de maritorio, que eso es un paraguas mucho más extenso. El maritorio no solamente es el mar, sino que es la relación sobre todo los pueblos originarios con la costa, y además del deber del Estado de resguardar los ecosistemas. Estamos discutiendo, además de la incorporación de derechos individuales, la incorporación de derechos colectivos, como el plurilingüismo, por ejemplo. Entonces, en términos de lo que se está avanzando en las distintas comisiones, yo creo que es un ejercicio que, independiente del resultado, que obviamente uno espera que sea exitoso, es lo que ha generado en la ciudadanía de incorporarse en este debate, de entender qué es lo que significa cada tema, de comprender qué es lo que es una constitución, partiendo por ahí. ¿Qué es una constitución? ¿Qué es lo que contempla la actual? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que podríamos incorporar? Yo creo que ese ejercicio es lo más enriquecedor que Chile está viviendo. Y además son 3 cosas que se instalan desde el primer día y que no es menor. Paridad, no como techo, sino que como piso. Va a ser muy difícil que nosotros retrocedamos en ese aspecto. Paridad, se instala un órgano paritario
Y eso es único a nivel país. Se instala además la necesidad urgente de centralizar y se instala además la plurinacionalidad e interculturalidad, que son dos conceptos que van de la mano. Así que lo que eso significa, el hecho de que nosotros empecemos a escuchar otros idiomas, de que empecemos a reconocer el mapudungún, que Yorana es del pueblo Arapanui, que el pueblo Arapanui tiene bandera, de que son 10 pueblos reconocidos, de que hay un pueblo que es el pueblo Selknam, que aún está pendiente de su reconocimiento, de que hay pueblos tribales, de que hay tratados internacionales suscritos, ratificados y vigentes por nuestro país, que hay otros que están a la espera de ser ratificados. Yo creo que todo ese ejercicio es lo más rico del proceso constituyente. Así que yo creo que lo que no lo estamos dimensionando ahora, pero todos estos encuentros, el hecho que haya niños, que escuchen estos, que escuchen terminología como libre determinación, que escuchen el derecho a la vivienda digna, eso nos está formando como ciudadanos y es algo que estuvo muchos años prohibido. Así que... Y bueno, y ahí le dejo... Gracias, Tiare. Es muy importante que la Junta de Vecinos, dado que son entidades colectivas de vecinos que están acostumbrados a reunirse y a conversar los asuntos propios de ese espacio, incorporen el debate constituyente al interior, porque la Constitución le va a implicar un comportamiento distinto. Cuando nosotros llegamos al Congreso, al ex-Congreso, hablamos con el presidente de la Cámara y él me comentó, me dice, en 5 años más esta Cámara no va a ser igual. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, no, pues no va a ser igual porque va a estar la paridad, porque va a estar la plurinacionalidad, porque van a estar las lenguas indígenas, porque vamos a necesitar intérprete no solo de señas, sino de otras lenguas. Y claro que va a ser así. Entonces, si va a ser así el Congreso, la Junta de Vecinos también va a ser distinta. Porque tal vez la Junta de Vecinos, en vez de celebrar las fiestas patrias, a lo mejor todos vamos a celebrar fiestas patrias, pero todos vamos a celebrar Huiñol Xipantu. ¿Se fija? ¿Y por qué se celebra Huiñol Xipantu? ¿Cuál es el sentido de ese ciclo? ¿Y cuántas otras fiestas más que no se conocían se van a celebrar? Pero entonces vamos a convivir en los espacios comunes con diversidades. La Junta de Vecinos pueden hacer mucho trabajo de contención, de orientación al trabajo de los niños, de los jóvenes. Tenemos problemas muy serios hoy día en la sociedad porque se ha ido instalando lo peor de que es nuestra sociedad en los lugares más marginados. Y si tenemos una Junta de Vecinos que impulsa la cultura, que impulsa la lectura, que impulsa la escritura desde tanto ámbito, claro que le vamos a dar opción y protección a los jóvenes y mundo a partir de esa comunidad. Entonces, el trabajo colectivo es la base para sustentar la sociedad y también va a ser la base para sustentar esta nueva Constitución y los cambios que tenemos que hacer como adultos y acompañamiento que tenemos que hacer hacia los jóvenes. Yo creo que eso es la esperanza, nos llena de ilusión donde cada uno de nosotros puede recuperar su utopía, esa que se perdió una vez porque se individualizó y se puso el MOL como lo único referente. En cambio, lo que nosotros producimos desde adentro por nuestra historia, eso es lo más lindo que lleva la fuerza, va a llevar la fuerza de cada barrio. Las juntas de vecinos son importantes para los barrios, le dan identidades a los barrios. Entonces, ¿qué va a pasar con la escuela intercultural? Nosotros hablamos de la diferencia entre lo multicultural y lo intercultural. El modelo multicultural es un modelo que se instaló en la cuna de las sociedades capitalistas. Canadá es multicultural, Estados Unidos es multicultural. ¿Y por qué es multicultural? Porque están todas las culturas y uno dice, bueno, está el barrio chino, está el barrio latino, están los barrios donde están los afro,
pero cada uno separado y entre ellos no conversan. Por eso nosotros no hablamos de multiculturalidad, porque nosotros lo que necesitamos es conversar, es valorarnos, es respetarnos, es aprender uno del otro. Por eso hablamos de interculturalidad. Esa es la gran diferencia entre un sistema intercultural y uno multicultural. Hoy día el Ministerio de Educación, a veces, de hecho en la Ley General de Educación está instalada la educación intercultural bilingüe, pero solo usan el nombre para decir de que sí, nos preocupamos de los pueblos, pero en la práctica esa interculturalidad no llega a sus hogares, no llega a los niños no saben que los pueblos tienen derechos a la autonomía, autodeterminación, no saben de los derechos de la madre tierra. Entonces, necesitamos una educación dialógica y esa educación es intercultural. Si la hacemos intercultural, es para todo. No es solo para los indígenas, no es solo para el barrio donde están insertos los migrantes, sino tenemos que empezar a hacer desde todo, de todas las escuelas, todo el sistema. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un pedazo de esta sociedad y de la cultura. Y yo trabajo mucho en educación, soy profesora en la USACH, converso con mis alumnos y nos vemos y decimos, ¿cuántas historias de mujeres son desconocidas? ¿Por qué las mujeres no tienen acción política? Porque somos desconocidas. ¿Y por qué somos desconocidas? Porque nunca hemos hablado de nuestras propias historias. Entonces, al hablar de interculturalidad, vamos a hablar de la historia de las mujeres, de los saberes de la mujer, de las aportaciones, de los conocimientos de las mujeres. En lo intercultural va a entrar la cultura, incluso la visión de los feminismos, la de las diversidades sexuales, porque nos convoca a respetarnos y a conocernos. No solo respetar lo étnico, sino respetar la condición humana que cada uno alberga. Entonces, una escuela intercultural, terminada la nueva Constitución, instalado en el nuevo Parlamento, empiezan a hacer las modificaciones, porque la Constitución es un mandato grande, general, que para implementar va a tener que tener leyes. Y esas leyes seguramente va a tener que haber un cambio en el sistema educativo, porque vamos a incorporar nuevas cosas, pues. Vamos a incorporar los derechos de la paridad, vamos a incorporar los derechos de los pueblos, y obvio que se van a modificar los currículum. Vamos a colocar en esos currículum historias, tal vez ya no vamos a hablar de una historia, sino de las historias. Vamos a hablar de diversidad, no de una nación, un Estado, una nación, sino de plurinacionalidad. Entonces van a cambiar los currículum y el Ministerio, o sea, terminada la Constitución, va a tener que haber una gran ley que modifique el sistema curricular de la escuela, porque las que hoy día tenemos, claro, enseñan a discriminar, enseñan individualismo, la competencia, ¿no? La competencia de quién tiene más dinero, mejor educación, y eso es lo que tenemos que modificar. Entonces, eso tiene espacio en un modelo educativo intercultural que asuma el cambio político, que de esta sociedad asuma los cambios culturales, lingüísticos de esta sociedad y garantice los derechos de todas las niñas y los niños de este país. Y eso implica hacer una gran modificación del sistema educativo en cuanto a sus contenidos y en cuanto a su implementación, porque nosotros, por ejemplo, queremos, cuando yo hablé Mapudungún y saludé ese 4 de julio, salieron varios niños después que querían clases de Mapudungún porque querían aprender, saber lo que uno estaba hablando, porque nunca una autoridad antes había hablado en lengua Mapudungún, o cuando Tiare habla Rapanui. Entonces,
esa mirada, esa necesidad, porque el niño está escuchando y se le levanta la necesidad, y obviamente que vamos a tener que tener una política lingüística plural, porque hoy día la política lingüística es castellano, 12 años de castellano desde el preescolar hasta el cuarto medio. ¿Y cuánto hay de mapudungún? Imagínense, entonces habrá que tener un espacio para las lenguas indígenas y entonces eso va a cambiar la política lingüística, vamos a ser lingüísticamente plurales y vamos a cambiar las lenguas de señas, por ejemplo, que también hay un gran porcentaje de nuestra sociedad usa la lengua de señas y es un idioma como todos los otros idiomas. Tienen gramática, ellos tienen su sistema también de palabras que usan e incluso pueden hablar de otros pueblos en su lengua. A mí me dicen, para decir Elisa, me dicen así. Eso es Elisa. Entonces, imagínense, todo eso nos va a enriquecer, sí. Eso nos va a enriquecer y eso es el sistema que queremos dar garantía de derechos a todos los pueblos y a la sociedad plurinacional. Entonces ahí ya no tendremos más discriminaciones, pero por el pelo, por el porte, por no sé, que muchas veces hasta está tan racializado todo que bueno, son los males que tenemos que corregirnos como sociedad. Bien, tengo aquí en mis manos la última ronda de preguntas, son hartas, entonces en este rato estaba tratando de entre escuchar y hacer la síntesis de la última ronda para nuestras invitadas, nuestras ilustres invitadas, y qué bueno esto de darle una relevancia enorme a la educación porque esa es la base de nuestra sociedad futura. Así que felicito y felicitamos esa perspectiva. Nos pidió un minuto de saludo, viene, entiendo, un representante del municipio, Matías Wolf creo que se llama, y sí, quiere hacer un saludo y mientras yo termino de ordenar las preguntas en ese minuto, y seguimos. Y con eso cerramos. Aló. Bueno, buenas tardes, vecinos, vecinas. Muchas gracias por la invitación de la Mesa Barrial de Lo Plaza, de las juntas de vecinos que están detrás de esta iniciativa. Mi nombre es Matías Wolf, soy el encargado de participación ciudadana de la municipalidad y quería tomarme solo un minutito para saludar también a la expresidenta Loncón. Es un honor para mí estar aquí, convencional Aguilera también, muchas gracias. Solo para decirles que desde el municipio estamos tratando justamente de impulsar el proceso participativo de la Convención Constitucional a través de una serie de cabildos que estamos organizando los fines de semana. Ayer y anteayer tuvimos los primeros en el sector Tobalaba del norte y en el sector Lo Encalada y en el sur. Pero los próximos fines de semana, el 15, 16, 22 y 23 de enero, vamos a tener en los otros sectores, el 15 en el Colegio Carmela Silva Donoso, para la gente del sector del Estadio Nacional y el sur de la comuna, el día 16 en el sector Grecia, efectivamente acá, en los jardines de la Casa de la Cultura, el día 22 aquí mismo en el Liceo Siria, para todo el sector de los Alerces, ¿cómo se llama? Sí, los jazmines, bien digo. Los jardines, perdón. Y en el 23 en lo que llamamos el sector Salvador, en el Liceo José Torillo Medina. Ya, así que están todos muy invitados, pueden revisar la información en las páginas de la municipalidad, en las redes sociales. Tenemos también afiches pegados y los gestores territoriales están informando a los vecinos, las juntas de vecinos, etcétera. Así que cualquier cosa pueden preguntarnos, como le digo, en las mismas redes sociales de la alcaldesa, que les manda un saludo, tenía otra actividad antes. Eso, así que muchas gracias, los dejo con la actividad. Muchas gracias. Bien, agradecemos el saludo entonces al representante del municipio. Las primeras 4 preguntas tienen que ver con los derechos de los pueblos y apuntan a consultar sobre si, por ejemplo, los derechos sociales que demandó la ciudadanía y que están
Tratado de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales se incorporarán como normas. O sea, que hay una demanda a apelar al derecho internacional en materia de derechos sociales que es muy importante, mismo respecto de los estándares internacionales de la ONU, si serán, digamos, los mínimos a considerar en este texto constitucional. Hay una pregunta ahí mismo colada sobre el Tribunal Constitucional y los límites funcionales para el control de convencionalidad o constitucionalidad, no sé ahí exactamente lo que se planteó. Sí, es que dice convencionalidad, pero yo entendería que es el límite de constitucionalidad. ¿Qué también? Ah, ya. Ya, convencionalidad, límites funcionales para el control de convencionalidad. Luego, ¿qué pasa con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que han prometido todos los gobiernos? Esa es una pregunta que venimos haciendo hace mucho tiempo. El reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que han prometido todos los gobiernos, tal vez en qué está eso. Y en el mismo tema de derechos en general, ¿cómo ustedes consideran y cómo se está incidiendo en garantizar los derechos culturales en todas sus dimensiones de manera transversal? Los derechos culturales, el derecho a acceso a la cultura, etcétera, etcétera. Y finalmente, si no se me enredan los papeles, aquí hay un par de preguntas que son bien relevantes. Alejandra Plasencia, que es diputada electa por el distrito, felicita el trabajo realizado y que es un orgullo para todas nosotros y nosotros, y pregunta que cómo ven el rol del nuevo Congreso con la labor de la Convención Constitucional. Claro, el rol del nuevo Congreso con la labor de la Convención. Y finalmente, ¿cuál es la opinión sobre acortar el periodo de gobierno del Congreso que ustedes tienen? Es una pregunta también relevante. Y cierro, ¿cómo pueden los constituyentes apoyar la sentida necesidad de liberar a los presos por luchar? Y se coló una pregunta por la eliminación de la UEF. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre eso? ¿Sobre qué, perdón? La unidad de fomento, la UEF. Ya, variada, derechos sociales, temas políticos, temas económicos. Así que la palabra de ustedes, seguimos en el mismo orden si quieren, y luego Elisa. Ya, voy a tratar de responder a todas. Si que se me va algo, ahí me recuerda. Yo creo que lo primero que hay que señalar es en la etapa, que si bien yo lo traté como de esbozar bien genéricamente en qué etapa estamos, nosotros terminamos hace poco, como señalé, las audiencias públicas. Era muy importante escuchar a la ciudadanía, se recibieron muchas más audiencias de las que pudimos en cada comisión escuchar, porque son, por ejemplo, en la Comisión 5 de Medio Ambiente fueron solicitadas 1.700 audiencias y solamente en el periodo que nos asignamos para audiencias públicas pudieron recibir a un poco más de 300. Ese es más o menos como el rango. Hay algunas comisiones que escucharon un poco menos, un poco más, pero ese es más o menos el rango, y para que también se dimensione las ganas de participar. Yo creo que cada comisión es un buen reflejo del número de audiencias públicas que recibieron. Después de eso, cada comisión temática tiene un cronograma muy ajustado de los procesos deliberativos que están organizados por tema. Ya, por ejemplo, la Comisión 1 de Sistema Político parte la discusión con ese tema, o sea, ¿qué sistema político va a tener Chile? Si vamos a tener un presidencialismo, un semipresidencialismo, un parlamentarismo, y después continúan, se presenta el tema, se hacen los distintos convencionales que forman parte de esa comisión, presentan iniciativas de norma, se delibera y se hacen indicaciones, y después, una vez que se aprueban esas normas, pasan al Pleno. Ese es más o menos el mecanismo de cada comisión.
Por lo tanto, cada comisión tiene un cronograma de los temas desde el inicio hasta el final, de cómo van a ordenar la discusión. En la que yo formo parte, que es forma de Estado, nosotros partimos con la primera discusión, que es forma de Estado. Después continuamos con los principios, después con las entidades territoriales, después con municipalidades, autonomías territoriales, continuamos con territorios especiales y finalizamos con ruralidad y normas transitorias, para ponerles un ejemplo. Estamos recién en la etapa inicial de los primeros temas y hay algunas comisiones que todavía no terminan o están terminando las audiencias públicas. O sea, estamos recién empezando la deliberación, ¿ya? Y la presentación de iniciativas de norma. Han llegado hasta el momento de los constituyentes casi 100 iniciativas de norma y por la plataforma de participación popular han llegado, que han pasado todos los filtros y han cumplido con todos los requisitos exigidos, un poco más de casi 900 iniciativas de norma popular, ya para que tengan una referencia de lo que ya está ingresado. Pero faltan muchas iniciativas porque, como bien les señalo, tenemos estos cronogramas. Las preguntas específicas que han hecho con respecto a cómo se van a incorporar los estándares internacionales o si vamos a constitucionalizar algunos tratados, eso todavía no se da. ¿Ya? Han llegado algunas, con respecto a algunos temas, han llegado algunas iniciativas, pero no han llegado todas. Por ejemplo, ya se presentó una en que quiere eliminar el Tribunal Constitucional, pero es una sola iniciativa. Todavía no se da el debate con respecto a ese tema, todavía no se da el debate con respecto a muchas de las preguntas que hacen, porque todavía tenemos que esperar que todas las iniciativas se presenten, que tenemos, como les señalé, el plazo hasta el 1 de febrero, para ingresar iniciativas y recibirlas de la ciudadanía. Cuando ese plazo se venza, ahí recién vamos a tener como mayor claridad de los temas que van a entrar en discusión en las respectivas comisiones temáticas. Ya, eso es súper importante tenerlo en consideración. Lo otro que yo he notado que hay mucha confusión con respecto a cómo opera el mecanismo. Uno presenta una iniciativa, ya sea yo como convencional o la ciudadanía a través de la plataforma. El que ingresen no quiere decir que esto ya sea norma, no quiere decir que esto ya esté incorporado en la nueva Constitución, sino que recién pasan a las distintas comisiones para que en las comisiones se aprueben o se rechacen o se hagan indicaciones y después pasa al Pleno. Y recordemos que en el Pleno, para que sea aprobado e incorporado, tiene que tener... ahí tiene que ser aprobado con los 2/3, esta famosa discusión que se dio con respecto a los 2/3. Son 103 convencionales constituyentes que tienen que votar a favor en el Pleno para que una norma que ya se aprobó en la comisión termine finalmente siendo aprobada por el Pleno e incorporada en el nuevo documento que se le va a proponer a la ciudadanía. Eso es súper importante tenerlos porque yo sería muy irresponsable decirles cómo ven el Tribunal Constitucional, cómo ven el término. Todavía no está cerrado ningún tema y yo también me atrevería a decir que también hay que ser súper responsables porque hay muchas expectativas puestas en este proceso, pero en la Constitución hay muchas normas que no son constitucionales y eso es algo que también... que no son materias de la Constitución, que son más bien materia legislativa y eso también tiene mucho que ver con el número de iniciativas de norma popular que ingresan a la plataforma y que uno de los filtros es precisamente determinar si corresponde a materia, o sea, si corresponde ser incorporada en la Constitución o no. Y muchas quedan fuera precisamente porque no son temas que van incorporados en una Constitución, sino que son más bien materias o administrativas o materias de ley. Eso también es importante tener en consideración. Y, por ejemplo, con respecto a la UEF que hacían, y bueno, no sé si se me va alguna otra. Y el tema del reconocimiento de los pueblos originarios, bueno, ahí yo les puedo como transparentar cómo estamos funcionando, que yo creo que hemos sido bastante estratégicos como convencionales representantes de los distintos pueblos en escaño.
tenemos escaños reservados en las distintas comisiones temáticas, dependiendo del número, porque no todas las comisiones tienen el mismo número de integrantes. La que tiene más integrantes es la de Derechos Fundamentales, que tiene 33, y la que menos integrantes tiene es la de Comisión de Cultura, Patrimonio y Ciencias, que tiene 15 convencionales, ¿ya? Hay de 15, 19, 25, 33. Por lo tanto, cada comisión tiene reservado cupos para escaños. Ya hay algunas que tiene 3 y otras que tiene el mínimo eran... Uno tengo yo. Claro, se conformó con 1, pero el mínimo eran 2 escaños y el máximo eran 3 por comisión. No todas pudimos cumplir con, hay algunas que se integraron con más representantes de escaño y otras con menos. Por ejemplo, la comisión 2, que habían 2 cupos reservados para escaños, solamente está Elisa, que es representante de escaño. ¿Cuál ha sido un poco la estrategia en relación a la pregunta de cómo se incorporan el reconocimiento de los pueblos? Ha sido incidir en todas las comisiones con relación a los temas que para nosotros son muy importantes. Por ejemplo, en sistema político, Congreso, sistema electoral, reservar escaños, ¿ya? En el Congreso, por ejemplo, y incorporar conceptos como el Estado plurinacional y el derecho a la libre determinación. En la Comisión 2, como principios como plurinacionalidad e interculturalidad, por mencionar solo como lo más basal, lo más nuclear. En la Comisión 3, autonomías territoriales indígenas, que es lo más relevante para nosotros como escaño. Después la Comisión 4, incorporar derechos colectivos, como el plurilingüismo, por ejemplo, no es el único. En la Comisión 5, que es la de medio ambiente, incorporar, y plasmar, incidir en términos como el buen vivir, que señalaba antes Elisa. En la Comisión 6, que es la de Poder Judicial y órganos autónomos, estamos tratando de impulsar el pluralismo jurídico. En la 7, conocimientos tradicionales, y bueno, y obviamente con respecto a la consulta indígena, que es una de las comisiones funcionales. Eso en términos muy como resumidos, porque hay muchos temas más en los cuales estamos tratando de incidir. Complementando lo que señala Tiare, respecto a este rumor que se salió de que se iba a cortar el sistema presidencial este próximo periodo, este periodo que entra, eso no es verdad. Todas las decisiones se toman en pleno y eso nunca ha llegado a ser discusión del pleno. Ahora, un convencional, cualquiera de nosotros, tiene derecho a pensar y decir lo que entiende por un tema específico, pero no asumir de que porque lo dice tal convencional va a ser la decisión de la Constitución. Las decisiones se toman en la votación del Pleno. Y ahí en el Pleno ustedes van a ver qué quedó, qué no queda, pero las opiniones personales quedan en el ámbito personal, en el derecho de que tiene cada constituyente. El segundo punto, la vinculación entre el poder constituyente, que somos nosotros, con el constituido, que es el gobierno que ingresa ahora con el presidente Gabriel Boric, son relaciones... Y lo sostuvo también el presidente electo, que va a respetar la autonomía de la convención. Nosotros nos declaramos un órgano autónomo porque así también está definido, y eso significa que nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones sin la incidencia externa del poder constituido, sino nosotros. Y esa forma de relación nos va a permitir cumplir con lo que tenemos que hacer, porque no vamos a tener un superior que nos esté diciendo háganlo así o háganlo de la otra manera. No va a ser ningún poder constituido que nos tiene que ir a pautear. Esas decisiones nos corresponden a nosotros. Ahora el acompañamiento siempre institucional, siempre es necesario.
es necesario para resolver cuestiones tan importantes como hacer de que en los medios de comunicación pública se informe y se diga qué es una nueva constitución, qué trabajo hacen los constituyentes, qué concepto, qué materia, qué derechos están trabajando. Debiera el gobierno generar programas públicos que permitan llegar a todos los sectores para que nuestro pueblo, en las regiones y en el último rincón de Chile se sepa de la discusión y no se instalen las mentiras que se han instalado, que la verdad son la parte más fea de la democracia. Entonces, ahí sí necesitamos el apoyo del gobierno que nos diga, creamos este programa con tantos recursos para acompañarle a ustedes, sería fantástico. Se lo hemos manifestado y vamos a ver qué pasa hacia adelante en el futuro. Entonces, claro, con ese apoyo de gobierno se puede caminar y si no lo tuvimos en este que está saliendo, pero tuvimos nosotros la fuerza para hacer y avanzar. Respecto al tema de los del Congreso, bueno, el Congreso pertenece al Poder Constituido y ese va a cambiar con la nueva Constitución. Pero en este tiempo, que en este gobierno, ese Congreso va a seguir la ruta de la antigua Constitución. Y va a depender de ellos si quieren instalar otras decisiones, pero les corresponde cumplir con su mandato con la antigua Constitución. Y nosotros no entramos en ese terreno. Como tampoco nosotros podemos entrar en el terreno de jurídico para nosotros ser los voceros para la libertad de los presos de la revuelta, para la libertad de los... Personalmente, cada constituyente tiene su instalado, su demanda respecto a la libertad que defendemos. Y nosotros como Convención Constitucional, lo que pudimos hacer en un inicio es hacer esa declaración para que se investigue los problemas de vulneración de derechos ocurridos en la revuelta, antes de la revuelta, y también se instaló una comisión de derechos humanos para investigar los genocidios que se han implementado dentro de los pueblos indígenas. Hasta ahí nosotros llegamos, porque le corresponde al Ministerio Público investigar. Tenemos medio conflicto en el sur, tenemos muchas situaciones de violencia en las calles, la violencia urbana acá en Santiago, por ejemplo, la tenemos en violencia rural allá, pero es el gobierno quien tiene que avanzar en resolver esos problemas. Lamentablemente también a la convención y a mí en calidad de presidenta mapuche se me puso como si fuera pauta mía resolver los problemas de violencia que hay en la Araucanía. No es mi rol, no me corresponde, no le corresponde a la Convención Constitucional y nosotros siempre condenamos la violencia, condenamos y llamamos al diálogo. Nuestro trabajo es inminentemente basado en el diálogo, en la conversa y en el respeto. Y eso es lo que estamos haciendo. Es el gobierno quien tiene que preocuparse de política, porque la situación de violencia es producto de la crisis de la democracia. Es producto de la crisis de la democracia, cuando vemos que no hay probidad, cuando vemos que no hay transparencia en el gobierno, cuando vemos que hay manipulación y una serie de situaciones, todo eso daña la democracia. Por eso nosotros también hacemos un proceso transparente de cara a la ciudadanía, la gente que quiere vernos nos ve cómo estamos actuando, porque también las decisiones de la política se hacía oculto. Pero la ciudadanía
pronto se va a definir el Congreso, de quiénes van a quedar en la dirección del nuevo Congreso, por ejemplo. Y no sabemos, y los ciudadanos no están pidiendo cuenta. En cambio, en el caso de nosotros, se instalan las votaciones y se hacen de cara y la gente está viendo. Eso es transparencia, y la transparencia ayuda a la democracia. La probidad de no favorecer a los familiares ayuda a la democracia. La honestidad de la palabra ayuda a la democracia. Las mentiras dañan profundamente la democracia. Entonces, por eso es que hablamos de que estamos instalando otra manera de ser plural, otra manera de ser democrático, y donde va en principios como tan básicos como les decía, lo que tiene que ver con el diálogo, el respeto, incluso el cariño, el amor al otro. Entonces, la falla de crisis democrática que tenemos es abismante, pero tenemos que estamos operando con una constitución que todavía no muere y una que todavía otra no nace. Entonces, este tiempo va a ser así. Estamos viendo nacer una constitución y estamos viendo morir la otra constitución, pero todo tiene su tiempo. Y con ese tiempo vamos a tener que aprender a vivir y vamos a tener que aprender a acompañar los procesos de la nueva Constitución, porque abraza la esperanza y los sueños de este Chile tan postergado que nosotros queremos reconstruir, abrazar, proyectar y continuar en este país que tiene su belleza y en el cual nosotros nos afirmamos. Bien corto, quería complementar con respecto a lo que señalaba Elisa sobre el Congreso en particular y los presos políticos. Yo creo que es importante complementar ahí con respecto a que es bien importante entender que estos cambios son progresivos, son graduales, ¿ya? Y si uno piensa esta nueva Constitución, uno la piensa en términos bien ambiciosos, por lo menos en 40, 50 años son pensados como a largo plazo. Por ejemplo, la autonomía territorial indígena, no hay nada avanzado en nuestro país, eso va a requerir cambios progresivos, no lo vamos a tener de un día para otro, hay que preparar muchas cosas antes y hay que dejar mucho también para la legislación, ¿ya? Y es súper importante respetar también la decisión de las últimas elecciones. Por ejemplo, el gobernador regional, que fue tanto tiempo postergada la posibilidad de que elijamos democráticamente al gobernador regional y que se pasara de lo que era el intendente y que ahora pasa a ser como esta figura, el delegado presidencial, que quedó ahí un poco como una figura muy extraña con respecto al rol que adquiere, la preponderancia que tiene el gobernador regional. Hay que también ser respetuosos con las personas que participaron de esas elecciones y que eligieron a sus representantes, ya sea en el Congreso, ya sea en los organismos regionales. Por lo tanto, los cambios que se están pensando no van a comenzar, algunos sí inmediatamente y otros no. Otros vamos a tener que ser, como país, generalmente los cambios, por ejemplo, el presidente electo, si el periodo son 4 años, es un tema, primero, que yo lamento mucho que esto se haya comunicado muy mal en la prensa, como de que íbamos a cambiar el periodo presidencial y lo íbamos a cortar o alargar dependiendo de quién saliera electo. Eso es algo que se discute para después, pero el presidente electo hoy en día se eligió por un periodo determinado y eso hay que respetarlo. Y con respecto a la declaración de los presos políticos, como bien señalaba Elisa, nosotros lo que nos corresponde es hacer declaraciones políticas, sin duda, pero declaraciones. No nos corresponde, si nosotros pedimos independencia y autonomía desde otros órganos del Estado, también eso es recíproco. Nosotros la pedimos, pero también la damos. O sea, si hay un órgano, que es el Poder Judicial, que tiene competencias con respecto a este tema, nosotros más allá de una declaración no podemos hacer más.
Y yo creo que es importante ver las señales de cuáles han sido las declaraciones que han tenido un apoyo mayoritario en la convención, y eso da señales de cómo se está encaminando esta deliberación interna. Las declaraciones que han tenido un apoyo casi transversal ha sido la emergencia climática, ha sido esta declaración inicial pronunciándonos con respecto a la situación de los presos políticos y un llamado hacia la no violencia. ¿Ya? Era súper importante dar estas señales a la ciudadanía, pero también entendiendo que nuestro rol es otro, que se nos mandata redactar una nueva constitución y que también hay órganos en el Estado que hay que respetar su autonomía. Eso es importante señalarlo porque de repente esta generación de expectativa, que también hay que clarificar cuál es nuestro límite de acción para no generar falsas expectativas en la ciudadanía y tampoco pasar a llevar, si nosotros apostamos como país a llevar esto a través de la institucionalidad y de un proceso democrático, también hay que respetar todo lo que eso significa y toda la institucionalidad. Y lo último, con respecto al Congreso, yo les puedo adelantar que hay una discusión muy interesante en la Comisión 1 para los que quieran como profundizar con respecto al Congreso, si este va a ser unicameral o bicameral. Ahí no hay una mayoría, o sea, yo me atrevería a decir que con respecto al sistema político sí, pareciera ser que la mayoría va a apostar por un sistema presidencial atenuado, pero con respecto al Congreso no, ahí está bastante polarizado. No sé cuál finalmente va a primar, pero es súper interesante la discusión, o sea, de que hay que cambiar muchas cosas en el Congreso, sí, eso está bastante latente, sobre todo lo que implica cada Cámara, de cuál es su rol, no replicar funciones, y también que si se va a mantener, por ejemplo, el Senado, que tiene que tener una representación territorial que hoy en día no la tiene. Así que también los invito a visitar la página para aquellos que quieran profundizar más, es www.chileconvención.cl, ahí pueden encontrar todas las sesiones que son todas televisadas, todas las sesiones de las distintas comisiones, tanto temáticas como funcionales, todos los documentos, todos los convenios suscritos, todas las iniciativas constituyentes, tanto populares como de los convencionales constituyentes, y bueno, información con respecto a los convencionales, si alguien quiere lo invito también a visitar la página, hay mucha información muy relevante, así que es un tremendo insumo y es mucho más ajustado obviamente a la realidad y de lo que fragmentadamente se pueda transmitir en la prensa tradicional. Bien, creo que este es un momento muy importante que estamos viviendo en este lugar, con esta presencia. Hay que inscribirla en este proceso histórico de cambio. Como decíamos al comienzo, no hay que olvidar que son más de 4 décadas de modelo neoliberal impuesto por una minoría, por la fuerza, 4 décadas de injusticia, de desigualdad, de frustraciones, de sueños rotos por este modelo, con 17 años de dictadura, con 30 años de administración del modelo neoliberal, y se abrió una ventanita. Esta es la primera ventana de verdad que se abre, y por lo tanto como pueblo, que somos el soberano finalmente de las decisiones, tenemos el derecho a exigir a nuestras autoridades, a la Convención, que justamente ese diálogo sea fructífero, en el sentido de apostar por construir un modelo de sociedad distinto, que sea un diálogo que por primera vez este diálogo represente a las mayorías. Porque recuerden ustedes que se nos dijo por muchas décadas que la política en Chile se hacía mediante el consenso. O sea, parte de la crisis que tenemos es fruto de ese consenso elitista entre un grupo. Ese consenso que tiene que nacer tiene que ser un consenso con la sociedad. Tiene que ser un diálogo que represente, acuerdos que representen a las mayorías, porque si no la crisis va a continuar. Y en ese sentido, como organizaciones, como Mesa Barrial Lo Plaza, estamos profundamente esperanzados, tenemos confianza en nuestros representantes del espacio constituyente, que van a tener esa sabiduría para que esos acuerdos no sean más consenso elitario,
sino que sean consenso que responda a los derechos de los pueblos, que es la razón por la cual millones de personas salieron a la calle y cientos de personas perdieron sus ojos, o fueron golpeados, o fueron detenidos, o fueron torturados. Entonces, a esa gente hay que responder, a ese pueblo hay que responder. Esos son los acuerdos que hay que tomar. No necesitamos una constitución mínima, necesitamos una constitución que represente los anhelos de las mayorías. Entonces, solo decir que como Mesa Barrial Lo Plaza y las juntas de vecinos que son parte de esta convocatoria, estamos profundamente agradecidos de su presencia, de la presencia de ustedes, Elisa, Tiare, y vamos a seguir porque esto requiere debate, requiere información, requiere participación, requiere ocupación del espacio público, porque en Chile hemos aprendido que sin calle no hay historia. Así que muchísimas gracias por todo. Bravo.